tenía dos esposas, Lea y Raquel, pero un solo amor. Que dice la palabra de Dios que Jacob aguantó 7 años al suegro por el amor de Raquel, pero el suegro, ¿qué cree? Le hizo trampa, le hizo maña y volvió a Lea. Y se quedó con Lea. Y volvió a estar otros 7 años con tal de quedarse con Raquel. Pero Lea le dio varios hijos y Raquel solamente le dio el más pequeño en ese entonces. Porque ahí Jacob mantuvo la memoria viva de su esposa fallecida, el amor de sus amores, Raquel. Por eso él era el hijo preferido. Y se puede notar cuando uno lee la historia de José. Miren, los hermanos estaban trabajando todo el día, pero José estaba en casa todo el día. Usaba ropa tal vez rehusada. Es como si usted le comprara a los hijos, a todos los demás, del mayor hasta antes del menor, usted le comprara ropa usada. Pero Jacob le dio a José una túnica única de colores, hecha a mano, con las mangas bordaditas, mientras aquellos usaban ropa de segunda, de ahí de Liverpool. Los hermanos dormían en un cobertizo, dice la palabra de Dios, ahí entre los animalitos, ahí en una pequeña casona vieja. Pero José tenía su king size grande, su dormitorio privado, su tienda privada, con su tele de plasma, su refri con cocas. Rico, ¿verdad? Y luego los demás hermanos apacentaban el ganado de la familia. José se quedaba en casita y solamente hacía los pequeños mandados. Jacob trataba a su hijo número 11 como si hubiese sido el primero. Los hermanos escupían cuando veían a José. La familia naturalmente se le notaba que estaba en crisis. Inmediatamente uno se da cuenta, era una familia dividida. Hay crisis en ese mundo. Aprovechando entonces que se encontraba José lejos de casa, quizá a una distancia aproximada de 20 o 30 kilómetros, los hermanos cayeron como una plaga de langosta sobre él. Dice la palabra de Dios en los versículos de que iniciamos esta lectura que le quitaron su túnica, le tomaron y le echaron a la cisterna. Así lo dice el versículo 23 y 24 que ya leímos. Dice así: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo estos dos versículos! ¿Por qué? Porque quería no solamente matarlo, sino también esconder su cuerpo. Un encubrimiento sanguinario digno de escribirse en los récords de los homicidas más tremendos, matar a su propio hermano. El versículo 20 revela algo tremendo. Dice el versículo 20: diremos que alguna mala bestia lo devoró. Eso iban a decir a su padre. Y José nunca se imaginó lo que venía. No es que José se haya levantado y una alarma le haya dicho: oye José, ten cuidado, ponte unas almohadas, que tus hermanos te van a agarrar a golpes. Oye José, llévate una navajita porque te van a amarrar y con esa a lo mejor te puedes cortar. No tenía ahí algo, no era un experto en el lenguaje corporal de la gente, no era alguien especial. José se despertó, como yo sé que tú y yo nos despertamos en la mañana pensando que va a ser un buen día, que va a ser un día normal, pero de repente las cosas cambian. Él se suponía que esa noche tenía que dormir en su camita con sus almohaditas, pero ¿sabe qué? Estaba en un pozo con una roca aquí de almohada.
caminando de calle en calle, de cuadra en cuadra, subiendo y bajando de camiones. Te lanzaron de tu trabajo y estás olvidado. O fuiste lanzado a la calle por un divorcio. Fuiste abandonado aún de tus hijos, de tu familia. O tal vez has visto a alguien en una cama maltratado, siendo dejado, siendo abandonado, vivo en su propia pestilencia y porquería. El pozo es una forma de muerte seca, pero también severa. Algunas personas no logran levantarse. Algunas personas se quedan ahí en ese pozo. Y la vida entonces se reduce a una búsqueda, un salir y nunca más sufrir un ataque así. Pero no es fácil lograrlo, hermano. De los pozos no es fácil salir. ¿Por qué? Porque la historia de José dice así, que José empeoró aún antes de mejorarse. Él fue abandonado y el abandono dio paso al avasallamiento. O sea que también fue presa del cautiverio, y del cautiverio fue mandado directo a la reclusión. Fue atacado a traición, podríamos decir, vendido y también maltratado. A José mucha gente le hizo promesas, como yo sé que aquí muchas personas te han hecho promesas solamente para quebrantarlas. Le fueron ofrecidos regalos solamente para quitarlos de nuevo. A muchos de nosotros se nos ha prometido muchas cosas. Mucha gente viene y te dice, ahora sí yo te voy a ayudar, pero sabes que a la mera hora no está. Tuvimos el caso de un cuñado que era el esposo de la hermana de mi esposa, que fue llevado cautivo, fue levantado, para que me entiendan. Y cuando ella corrió a ver a sus amigos, aquellos que a nosotros nos presumían que tenían grandes casas, grandes cargos, que eran jefes de esto, que eran jefes del otro, ¿saben qué? Todos le cerraron la puerta. A lo mejor te suena familiar porque a ti te ha sucedido. O suena familiar porque alguna vez alguien nos hizo lo mismo. Y se siente bien feo. Si el maltrato fuera un pantano, hermanos, José habría estado sentenciado a una vida de trabajo forzado. Ahí, en ese pantano, es el negocio. Pero ¿sabe qué? Hay algo que revela algo distinto en José. Hay algo que revela dentro de esta historia trágica de este joven, algo distinto. Es que José creía. José sabía por quién había sido llamado. José tenía en sí en su persona una promesa tremenda. La promesa de que Dios estaría con él.